Buenas tardes, iglesia. Es una bendición estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra, para compartir la enseñanza de esta tarde. Les mando un fuerte abrazo. Estamos a días de empezar nuestras reuniones en la congregación, de volvernos a ver. Es una bendición, es motivo de gozo. Y hoy y en esta tarde quiero que me acompañes al libro de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en su capítulo 18. Voy a leer de los versículos 1 al 8. Lucas 18, del versículo 1 al 8. Y dice: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, en esta tarde. Por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva, es verdadera, Señor. Gracias por ella, porque nos sustenta, nos sostiene, Señor. Padre, te pedimos que traigas a nuestro corazón revelación de tu palabra, entendimiento de tu palabra, y que podamos recibir la enseñanza que tú quieres darnos en esta tarde. Que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones y abra nuestras mentes, Señor, para recibir tu palabra. Prepara estos corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, hermanos, en este pasaje Jesús está tratando de enseñarle a sus discípulos que orar es una necesidad. Jesús dijo: voy a contarles una historia. Y en esta historia es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces Jesús está queriendo enseñarle a sus discípulos que la oración es una necesidad, pero la oración constante, el orar siempre, no de vez en cuando, el orar siempre y no desmayar. Yo me pongo a pensar y me hacía esta pregunta: ¿qué sería más fácil para ellos aprender? Porque Jesús está tratando de enseñarles esto. Pero para ellos, ¿qué sería más fácil aprender? ¿Echar fuera demonios? ¿Sanar a algún leproso? ¿Resucitar a algún muerto? ¿Multiplicar los panes? ¿Caminar por el mar? ¿U orar? ¿Qué sería más fácil? Yo creo que la oración puede ser algo no tan difícil, como todas las demás cosas. Puede ser algo un poco más sencillo. Pero desafortunadamente nos llama, como hijos, muchas veces nos llama mucho la atención las cosas que son realmente difíciles. Y a veces dejamos de lado las cosas que son más fáciles, o que son lo básico que como hijos de Dios tendríamos que aprender, que es por este caso la oración. Fíjate en el versículo 6. En el versículo 6 al 8 dice: Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjate, aquí dice que el Señor responde rápido al que clama a Él día y noche. No al que clama de vez en cuando, hermanos. No al que es inconstante en la disciplina de la oración. Dice que Él responderá pronto.
¿Pero a quiénes? Aquellos que claman a Él de día y de noche. Así que muchas veces nos quejamos pensando y diciendo que Dios no nos ha respondido. Y tal vez decimos, Dios no me ha respondido. O pensamos, no ha llegado el tiempo de mi respuesta. Y quizás no hemos pensado que tal vez no ha terminado el tiempo de nuestra insistencia. Tal vez no ha concluido aún el tiempo en que tú necesitas perseverar en la oración. Tal vez no ha habido respuesta porque aún no se ha cumplido el tiempo de tu constancia, de tu disciplina en ciertos aspectos de nuestra vida o por lo que estamos orando en ese momento. Pero Dios dice, Jesús les enseña a sus discípulos, el Padre les responderá pronto. Pero ¿a quiénes? A los que claman de día y de noche. Entonces Jesús les dice, es necesario que entiendan que es necesario orar y no desmayar. ¿Por qué de día y de noche? Es la pregunta. ¿Por qué de día y de noche? Y es que la verdad, hermano, es que si nos interesa algo, estaremos todo el tiempo con ello. Yo recuerdo que cuando aprendí a tocar la guitarra, cuando me compraron la guitarra y empecé yo a tomar clases de guitarra, yo me despertaba y lo primero que agarraba era la guitarra. Y en la tarde cuando comía, seguía tocando la guitarra. Y en la noche, antes de dormirme, estaba yo con la guitarra. Era una constante el que yo tuviera la guitarra en mis manos y estuviera practicando, porque ese instrumento tenía todo mi interés. Y realmente cuando buscamos a Dios, o hay una petición, o hay algo por lo que estamos orando, pero tiene todo nuestro interés, realmente podemos aplicar esto de buscarle de día y de noche, en todo momento, por esta petición. Entonces, cuando algo nos interesa, estamos todo el tiempo sobre ello. Pero si lo hacemos solamente de vez en cuando, oramos por ello 2 veces por semana, una vez cada 15 días, probablemente la verdad es que esa situación o ese problema o esa petición no nos interesa. Entonces, el que ora día y de noche es porque está interesado, está empeñado en recibir respuesta. Fíjate, el verso 1 dice, les voy a referir una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué significa desmayar, hermano? Desmayar es perder el ánimo, el valor o las fuerzas. ¿Qué significa ánimo? Ánimo significa energía, voluntad y valor. Fuerza o energía para hacer o emprender algo. Eso significa desmayar, perder el ánimo, el valor o las fuerzas. Y ánimo significa energía, voluntad y valor. O sea, fuerza, energía para hacer o emprender algo. Ahora, tú y yo tenemos que entender una cosa, hermano, y eso es necesario que tú lo entiendas. Nosotros no podemos pensar en desmayar si lo que hago no es constante. O sea, no puedo pensar que yo voy a desmayar en algo, o en la oración, no puedo pensar que yo voy a desmayar en la oración si mi oración no es constante. Tiene que haber una constancia y una repetición en la oración para que yo entonces pueda pensar en desmayar. O pueda ocurrir tal vez esa opción de desmayar, porque Jesús dice de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces no puedo pensar que voy a desmayar si no soy constante y repetitivo. Y cuando digo repetitivo, hago un paréntesis y comento que no se trata de una repetición vana, como también Jesús lo dijo, que por sus vanas repeticiones creerían que serían oídos. No. Jesús nunca dice que no te va a oír por las repeticiones, Dios, sino por las vanas repeticiones no serían escuchados. Así que repetir no es malo, repetir vanamente es malo. Yo me acuerdo mucho de un misionero que leí por ahí que su única oración por años era levantarse de madrugada y decirle a Dios, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón. Y lo hacía todos los días de manera repetitiva, quebranta mi corazón,
quebranta mi corazón. Y ese misionero fue un hombre que fue utilizado por Dios grandemente. En algún momento hubo una manifestación del poder de su espíritu en él y fue quebrantado su corazón. Entonces la repetición no es mala, siempre y cuando no sea una repetición vana de dientes para afuera. O sea, Dios escucha la repetición, Dios escucha que la oración sea constante, aunque sea repetitiva, pero que sea una oración sincera del corazón. Entonces no podemos pensar en desmayar si nuestra oración no es constante. Mira, el nadador, hay un nadador olímpico, Michael se llama, es un nadador muy famoso de Estados Unidos. Este nadador creo que ya está retirado, es el máximo ganador o máximo atleta que ha ganado medallas a nivel olímpico en las Olimpiadas. Ha ganado 28 medallas o ganó 28 medallas olímpicas, de las cuales 23 son de oro. Y él habla en su testimonio y en su biografía que entrenaba 6 horas al día. 6 horas estaba en la alberca nadando todos los días sin descanso. Dice que solamente descansaba una vez al año. ¿Te imaginas? Este hombre sí era un candidato para poder desmayar, para poder cansarse, para poder perder el ánimo, porque entrenaba 6 días al día durante todo el tiempo sin descanso. Así que si tú y yo nos ponemos a nadar 5 minutos aquí y 2 semanas después otros 5 minutos y un mes después otros 10 minutos, pues la verdad es que no seremos unos candidatos a desmayar, pero este hombre sí. Entonces Jesús está tratando de decirles, hey, discípulos, no desmayen, oren siempre, oren constante y no desmayen. Sigan orando, sigan pidiéndole al Padre, el Padre está escuchando, sigan insistiendo, sigan buscando su rostro, sigan pidiendo, que dentro de la disciplina de la oración es donde nuestra fe se fortalece. Dentro de la disciplina de la oración es donde nuestro carácter se transforma. Y eso es básico que tenemos que entender como todo creyente. En nosotros, según nuestra fe, o de acuerdo a nuestra fe, es como oramos. Y de acuerdo a nuestro carácter también es como oramos. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos, en su capítulo 12. Te voy a leer de los versos del 2 a 3. Dice, Hebreos 12, 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vuelvo a repetir lo que significa desmayar. Perder el ánimo, el valor o las fuerzas. Ánimo, energía, voluntad y valor. Fuerza o energía para hacer o emprender algo. El verso 3 nos está diciendo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjate, recuerdo mucho, hace ya varios meses, ya tiene como 10, 12 meses o creo que un poco más de un año yo creo. En una ocasión estaba yo en el negocio, estaba yo sentado y en el negocio tengo unos vidrios que se puede ver absolutamente todo de adentro hacia afuera, toda la calle Justo Sierra, la avenida principal. Y en una ocasión ya de una tarde, ya casi noche, vi una escena muy curiosa. Cerca de ahí hay un arroyo de aguas negras y ese arroyo atraviesa toda la calle, toda la avenida por la parte de abajo. Entonces, de la acera del otro lado de enfrente, empecé a ver unos patitos que venían con una mamá pata.
La mamá venía enfrente de ellos y ellos venían atrás, eran como 5 o 6 patitos, chiquititos eran. Y era algo tan hermoso verlos. Iban a cruzar la calle hasta el camellón y del camellón iban a venir hacia donde estábamos nosotros, porque me imagino que iban al arroyo, al arroyo de Aguas Negras. Y era admirable esa escena porque los patitos iban detrás de ella. La mamá iba enfrente y los patitos iban detrás de ella. Y si la mamá se movía hacia un lado, los patitos parecían que iban conectados con la mente, porque se movían casi al mismo tiempo y la fila que iba atrás, porque iban en fila ahí, en filita, no se movía, no se perdía ninguno de los que iban atrás. Iban teniendo, yo así lo pienso, y mirando a la mamá fijamente, de tal manera que si la mamá se movía, ellos repetían el movimiento. Si la mamá se detenía, ellos repetían el movimiento. Si la mamá se movía a la izquierda, ellos se movían a la izquierda. Tenían puestos sus ojos en su mamá. Y hacían absolutamente todo lo que su mamá hacía. Cruzaron la calle, llegaron al camellón, cruzaron el camellón y se metieron al arroyo. Y fueron siempre detrás de la mamá. No se perdió ninguno. También recuerdo que cuando fui a un museo en la Ciudad de México, cuando ya estaba más chico, cuando ya era adolescente, recuerdo que nos metieron en un lugar donde estaba totalmente oscuro. Era como un laberinto. Estaba totalmente oscuro, no se veía absolutamente nada, solamente podías escuchar la voz que estaba enfrente, que era el que nos guiaba. Y esa persona iba diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay un escalón. Y nosotros teníamos que pasar la voz, hay un escalón al de atrás. Y al de atrás le teníamos que decir, hay un escalón, hay un escalón. Y todos iban diciendo lo mismo, de tal manera que íbamos siendo guiados solamente por la voz, porque no podíamos ver nada. Y todos hacíamos lo que el de enfrente decía. Es muy similar a esto. Dice que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Tenemos que considerar y tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos, dice la palabra. Fíjate, dice la Biblia en otro pasaje que el justo por la fe vive. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? El justo, los hijos, nosotros los creyentes, la iglesia tiene que vivir por fe. Pero ¿quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Así que no podemos perder de vista al autor y consumador. Él es el instructor por excelencia, Él es el máster de la fe. Fíjate, el proceso que aquí está mencionando este pasaje es cómo pasar del buen ánimo al desmayo y cómo podemos evitarlo. Es lo que nos está diciendo este pasaje. ¿Cómo podemos tener un buen ánimo y cómo podemos desmayarnos? Pero también nos dice cómo evitarlo. Fíjate, el verso 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué significa la palabra cansancio? La palabra cansancio significa debilidad o falta de fuerza. Generalmente procede por la realización de un esfuerzo. Vuelvo a repetir, debilidad o falta de fuerza generalmente procede por la realización de un esfuerzo. Considerar, dice. Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Esto qué significa? Significa que Él es, de Él viene nuestra fe, nuestra confianza. Y Él mismo nos enseña cómo desarrollar esta fe, cómo fortalecer esta fe, cómo usar esta fe, cómo usar esta confianza, cómo aumentarla, cómo manejarla. Pero teniendo los ojos puestos en Jesús. Fíjate, quiero que vayas a otro pasaje. Fíjate, me llama la atención esta palabra, considerad. Y vamos a ver a otro tipo de consideración. Vamos a Romanos, capítulo 4. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto,
siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Vuelvo a repetir, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como ya muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjate, aquí vemos a Abraham, y dice que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Aquí hay otra consideración. Una consideración es tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, pero también vemos a Abraham que está considerando a su propio cuerpo. Está considerando lo físico, lo que está viendo, su problema. Dice que Abraham considera su cuerpo que estaba como ya muerto. Entonces, hay dos tipos de consideración. Considera, dice, ver o tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Y dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su problema. Así que cuando estoy considerando el problema, no debo de dejar de considerar al que es el autor y consumador. O sea, puedo considerar el problema, es válido, pero no puedo dejar de considerar al que es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque el autor y consumador de la fe es el que me va a ayudar a resolver el problema. Por eso es que se uní estas dos consideraciones. Considerar a aquel que es el autor y consumador y considera también el problema. Fíjate lo que significa la palabra considerar. Significa reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Vuelvo a repetir. Reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Esto es como cuando te dicen, ¿ya consideraste la decisión de casarte con aquella persona? ¿Ya consideraste los pro y los contra? Las cosas positivas y las cosas tal vez negativas. ¿Ya consideraste bien la decisión que vas a tomar? ¿Ya consideraste bien la casa que vas a comprar? ¿Ya analizaste, ya reflexionaste con atención y detenimiento? ¿Ya consideraste aquel carro que vas a adquirir? ¿Ya consideraste a aquel trabajo en el que te vas a contratar? ¿Ya reflexionaste con atención y detenimiento? Entonces el considerar es un momento de reflexión, es un momento de análisis donde reflexionas con mucha atención sobre el problema o las decisiones que tienes que tomar. Y Abraham estaba considerando lo externo, lo físico. Dios le había dicho, te voy a dar un hijo y de ese hijo vendrá una descendencia, un pueblo. Pero Abraham estaba considerando su problema. Abraham estaba viendo que su cuerpo tenía casi 100 años y que Sara era estéril. Entonces decía Abraham, bueno, tengo casi 100 años. Dios me dice que voy a tener un hijo, pero tengo casi 100 años. No tengo potencia para estar con mi esposa. Y aunque la tuviera, mi esposa es estéril. Entonces él estaba considerando su problema, estaba considerando su cuerpo, estaba considerando la esterilidad de Sara y decía, Sara, tenemos un problema. Tenemos un problema. Lo físico y lo biológico nos dice que no se puede. Pero fíjate que lo que dijo, yo no me voy a debilitar en la fe. Y no se debilitó en la fe al considerar, al meditar, al reflexionar lo que estaba viendo y su problema. No se debilitó en la fe al considerar lo que estaba viviendo. Así que tienes que decir, no me puedo debilitar en mi fe al considerar mis deudas, al considerar mi diabetes, al considerar mi falta de trabajo, al considerar mi escasez económica, al considerar mi enfermedad, mi cáncer, al considerar mi matrimonio, mi esposa, mi época, mi marido, mis hijos, la pandemia, la economía,
lo que está ocurriendo, las muertes, las infecciones. Esto no me tiene que debilitar en la fe. Lo puedo considerar, sí, pero no tendría que debilitarme en la fe. No me puedo dar el lujo, no te puedes dar el lujo, hermano, de que esto debilite tu fe. Porque tienes que entender algo. Lo que está dentro, que es la fe, es lo que te va a ayudar a combatir lo que está afuera, a combatir este problema. Entonces no te puedes dar el lujo de dejar de considerar a aquel que es el autor y consumador de la fe y debilitarte por lo que estás viendo. Porque internamente, a través de la fe, a través de considerar a aquel, es como podrás combatir lo que estás viendo, lo que está enfrente de ti, el problema. Así que podemos decir, hay una pandemia, la gente se está muriendo, tengo tal enfermedad, tengo tal vez cáncer, pero no me voy a debilitar, porque yo creo que tengo a un Dios que es el sanador, y es mi sanador. La economía está quebrada, hay desempleo, hay pobreza, no hay trabajo, tengo escasez, pero no me voy a debilitar porque estoy considerando a aquel que es mi proveedor. Eso fue lo que hizo Abraham, no se debilitó. Entonces, ¿qué considero? Pues ambas cosas podemos considerar. Puedes considerar el problema, puedes considerar la circunstancia, lo físico, reflexionar sobre lo que está pasando, meditar sobre lo que estás viendo de manera física, pero no puedes dejar de considerar a aquel que es el autor y consumador de la fe. Y no permitas que esto que estás considerando, que está enfrente de ti, este problema, esto físico, debilite tu fe. Porque esto es lo que necesitas para poder combatirlo, la fe. Entonces, ¿qué podemos considerar? Pues ambas cosas. Fíjate lo que dice el verso 20 y 22 de este mismo pasaje. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Nos fortalecemos en fe, hermano, cuando no paramos de ejercitarla. Fíjate, cuando ves a un hombre que está muy musculoso, fíjate, si este hombre muy musculoso quisiera dejar de tener masa muscular, lo único que tiene que hacer es dejar de hacer ejercicio, dejar de ejercitarse, y la masa muscular empezará a disminuir. Y así como disminuye la masa muscular, empezará a ganar grasa, porque si tú sabes, la grasa que hay en nuestro cuerpo se combate en la gran mayoría de las veces a través de ganar músculo. Entonces, si un hombre musculoso dijera, yo ya no quiero tener músculo, basta solamente con dejar de ejercitarse. Pero si alguien que no tiene músculo quiere tener músculo, necesita una alimentación correcta y necesita las repeticiones y el peso correcto para poder ganar masa muscular. La fe se fortalece, hermano. Y la fe se fortalece no dejando de usarla. Necesitamos usar la fe. La fe necesita ejercitarse. Y volvemos a lo mismo. Jesús diciéndole a sus discípulos, les voy a contar una historia en la cual les quiero enseñar por qué es necesario orar siempre y no desmayar. Orar siempre, 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 constante, insistente y no desmayar. Y en lugar de debilitar su fe, la van a fortalecer.
necesitamos orar siempre, siempre constante para que nuestra fe sea fortalecida. No desmayar, no perder el ánimo, no perder el interés. Y nuestra fe estará siendo fortalecida. Quiero que vayamos a otro pasaje y otra historia, ahí en Mateo capítulo 21. Quiero leerte esta historia. Este es un ejemplo de lo que te estoy tratando de decir en esta tarde. Fíjate lo que dice Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjate hermano, fíjense en ese pasaje. Dice que la mujer clamó. Dice que clamaba diciéndole: Señor, fíjate, Señor, reconocimiento, hijo de David. Esta mujer era cananea, pero ella estaba reconociendo que era Jesús de un linaje real. Y todavía le dice: ten misericordia. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta mujer echó el repertorio completo de todo lo que podía hacer o lo que podía decirle al Señor con tal de recibir la misericordia de él. Le dijo: tú eres el Señor y tú eres el Rey que puede hacer absolutamente todo y eres el misericordioso. Ten misericordia de mí. ¿Y qué fue lo que recibió en su primer acercamiento con Jesús? Dice que no le respondió palabra. La mujer aventó todo el repertorio que podía en ese momento, pero Jesús no le respondió palabra. Sin embargo, ella clamó. Ella estaba clamando y fíjate, parece una contradicción, porque hay un pasaje que dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Pero lo que no sabemos de ese pasaje es que dice que no dice cuándo te va a responder. Que clames a Él con sinceridad, con insistencia, te va a responder, pero no dice cuándo. Esta mujer en su primer acercamiento con Jesús, dice que Jesús no le respondió nada. Y ella estaba clamando a Jesús. Fíjate el segundo acercamiento que tiene. Y me llama mucho la atención porque luego dice que los mismos discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, Señor, despídela ya. Los discípulos le estaban diciendo: despídela. Entonces, fíjate, esta mujer primero no le responde. Después la quieren despedir. Y después dice que Jesús le dice: mujer, yo no soy enviada a ti. Yo no soy enviada a los cananeos. Entonces la mujer dice que se postró y le dijo: Señor, socórreme. Primero, no le respondió Jesús. Después la querían despedir. Y después Jesús le dije: mujer, yo no soy enviada a ti. Y entonces esta mujer viene, se postra y le dice: Señor, socórreme. Y Jesús miró a la mujer. Fíjate lo que le dice: no está bien lo que me pides. Fíjate la respuesta de Jesús: no está bien lo que me pides. O sea,
pasó de no responderle a no está bien lo que me estás pidiendo. Y le dice Jesús, fíjate lo que dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Esa fue la respuesta de Jesús. Yo no soy enviado a ustedes los cananeos. Entonces esta mujer respondió. Pero nosotros, y dijo, así respondió, sí, es verdad, pero nosotros, los extranjeros, también sabemos comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Qué palabras, hermano, qué palabras. Fíjate, hay personas que aprovechan, que no aprovechan todo lo que Dios quiere dar. Y hay personas que simplemente dicen, con un poquito de lo que tú tienes, con eso me basta. Y así es la fe, hermano, así es la fe. Me admira este pasaje porque esta mujer pasó de ser aparentemente ignorada a ser totalmente reconocida. Porque Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo lo que quieres. En el primer acercamiento esta mujer fue totalmente ignorada. Jesús no respondió absolutamente nada, pero esta mujer insistió. Y pasó de ser totalmente ignorada a ser totalmente reconocida por Jesús. ¿Se tardará entonces Dios en responder según el pasaje de Lucas? No, hermano. Él responde a los que claman de día y de noche. De día y de noche. Lo que hizo esta mujer es usar la fe y no desmayar. Así que ella pudo haber perdido el interés desde el primer contacto con Jesús. Si tú ves las etapas de esta conversación, tal vez en la primera etapa esta mujer pudo haber perdido el interés, pudo haber desmayado, pudo haber perdido el ánimo, pero no fue así. Todo lo que escuchó en esa conversación no hizo más que fortalecer su fe. Todo lo que escuchó en esa conversación no debilitó la fe, no debilitó su fe, no permitió que debilitara su fe. Tenía puestos los ojos en Jesús. Y continuó detrás de Jesús, continuó clamando y le dijo, Señor, socórreme. Y aunque Jesús le dijo, no está bien darle comer las migajas a los perros, no está bien, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y esta mujer dijo, no importa, Señor, aún nosotros podemos comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Esta mujer no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció considerando aquel que podía obrar en su vida. ¿Y cuál fue la respuesta? Fue totalmente reconocida y su petición fue respondida. Así que, hermanos, fíjate, algunos en nuestro proceso de oración, en nuestra disciplina de oración, seremos fortalecidos, tal vez otros serán debilitados en la fe. Esto depende absolutamente de cómo tomes tú esta situación o ese problema. Pero ten presente que necesitas considerar a aquel que es el autor y consumador de la fe. Y con esto quiero terminar, hermano. Quiero leerte un pasaje que está allá en el libro de Romanos, en la carta de los Romanos, en su capítulo 8. Es muy conocido este pasaje, del 35 al 39. Pero quiero leer esta primera pregunta que hace Pablo en este versículo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién nos separará?
quiero que entendamos o comprendamos que todas las cosas, todos los problemas, todas las afrentas que vienen a nuestra vida tienen solamente un propósito. Y es separarnos del amor de Cristo. Y Pablo hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Estamos viviendo un tiempo de tribulación. Tal vez estás viviendo un tiempo de tribulación interna, de angustia, de persecución, de hambre, de escasez, de desnudez, de peligro, de muerte, de espada. Dice Pablo, ¿quién? Y continúa y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará? Dice Pablo, todas las cosas que vienen a nuestra vida, que vienen a incomodar, a importunar nuestra vida, tienen el único fin, que es separarnos del amor de Cristo. Pero fíjate lo que dice su palabra. Por eso esta misma palabra es la que nos fortalece en la fe. Y empieza Pablo a decir, tribulación ya fue vencida. Angustia ya fue vencida. Persecución ya fue vencida. Hambre ha sido vencida. Desnudez ya fue vencida. Peligro o espada, todo ha sido vencido por aquel que es el autor y consumador de la fe. Así que, como Él ya lo venció, nosotros ahora somos más que vencedores en Él. Así que no hay nada. Y entonces Pablo dice, por lo cual estoy seguro, y esta palabra me gusta, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay absolutamente nada, hermano, que nos pueda separar del amor de Dios. Y me llama la atención porque Pablo empieza, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo alto, ni lo profundo. Y creo que se le acaban las palabras y ya no sabe qué decir, pero pone, pero ninguna cosa creada. He escuchado muchos que están diciendo que el virus que está ocurriendo a nivel mundial ya ha sido creado en un laboratorio. Pero aquí dice, ninguna cosa creada. Nada, no importa si ya ha sido creado, ninguna cosa creada. La palabra dice que no hay ningún arma forjada en contra de nosotros que prospere. No hay nada, absolutamente nada creado que nos pueda separar de su amor. Necesitamos fortalecernos en la fe. Necesitamos orar siempre y no desmayar. Ser fortalecidos en la fe. Considerando el problema, pero considerando a aquel que es el autor y consumador y que nos ayudará a resolver este problema. Sabiendo que las cosas que vienen a nuestra vida, el único propósito que tienen, esas cosas que vienen a incomodar, a querer quitarnos la paz, los problemas, las angustias, tienen el único propósito de separarnos del amor de Cristo. Pero todo aquello que ha venido y ha sido vencido en la cruz del Calvario. Así que no hay nada, hermano, que pueda separarte de su amor. Y con esto quiero orar y quiero que cierres tus ojos un momento, que le digas a Dios gracias, porque no hay nada que pueda separarnos de tu amor. En ti, Señor, somos más que vencedores. Todo ha sido vencido por ti en esa cruz. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos orar siempre, constante, diligente, con disciplina y no desmayar.
que en ese momento, que en ese tiempo de oración, que en ese tiempo de búsqueda, que en ese tiempo donde traigamos a ti nuestras peticiones, Señor, podamos ser fortalecidos en ti. Ayúdanos a considerar el problema, ayúdanos a considerar lo que estamos viviendo, pero, Señor, que no dejemos de considerarte a ti, el autor y consumador de la fe, el vencedor, Señor, que ha vencido todo, absolutamente todo en la cruz. Padre, y ayúdanos, Señor, a no desmayar. Padre, ayúdanos a que nuestra fe no se debilite, sino que en este momento y en ese periodo de oración y en ese periodo de búsqueda y durante todos nuestros días, Señor, en la disciplina de la oración, nuestra fe sea fortalecida en ti. Necesitamos nuevas fuerzas. Oro por aquellos que están enfermos. Oro por aquellos que están, Señor, pasando situación complicada, familiar, por una situación económica difícil. Padre, oro en el nombre de Jesús para que tú recobres esas fuerzas y ese ánimo, Padre, y vuelvan, Señor, a buscarte en oración. Vuelvan a insistir, Señor, porque tu palabra dice que tú vas a responder pronto. Pronto vas a responder al que te busca y clama de día y de noche. Enséñanos a orar, Señor. Necesitamos aprender mucho acerca de la oración. Enséñanos a orar como orar, Señor. Padre, que nuestra fe sea fortalecida en todo momento en ti. Padre, y que esta palabra, Señor, de Romanos, que nada nos puede separar de tu amor, sea sembrada, Señor, en nuestro corazón, sea un cimiento sólido en nuestra vida. Padre, y con fe confesamos esta palabra. No hay nada, absolutamente nada, que nos pueda separar de tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, te mando un fuerte abrazo. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por su palabra. Y nos vemos este domingo. Bendiciones.